Gracias. Cuando me invitaron a escribir un comentario para la contraportada del libro, aquí, la parte de atrás, me dio gusto que un empresario exitoso hubiese tenido tal iniciativa. Pero entonces no estaba listo el libro. Mi comentario fue sobre el principio general de tener mejores salarios. Me pareció una excelente idea y así lo escribí. Así fueron los comentarios que mandé. Pero ahora ya tenemos el libro, ¿no? Ya un buen tomo aquí. Ya lo conocemos. Y quisiera primero felicitar por la promoción del libro a César de Anda y también a Rogelio Gómez Hermosillo y a David Gómez Álvarez por la coordinación editorial del libro. A ellos tres y a los otros 30 colaboradores, porque son, creo que conté 33, ¿no? Que además 3 por 3, 9, ese es cabalístico, ¿no? Así es como... aportaron su sabiduría, aportaron su experiencia en estas páginas. Gracias, muchas gracias por el fértil y espléndido esfuerzo. Déjenme empezar por citar a César, que plantea el problema en estos términos. Dice, pero la realidad nos golpea y hace evidente que millones de mexicanos se han quedado rezagados en el camino hacia el progreso, lo que provoca gran inequidad y desesperanza. Y Rogelio denuncia, el trabajo debe ser la puerta para salir de la pobreza, no su causa. O, dice Rogelio, como lo hemos repetido muchas veces, desde los análisis y propuestas de Acción Ciudadana frente a la pobreza, que es la institución que él dirige, quien trabaja no debe ser pobre. Y David, por su parte, nos advierte, este espacio de ampliación salarial no es un juego de suma cero, sino uno de suma positiva, en el cual es posible que todos los participantes ganen. Y termina diciendo, este espacio salarial no es evidente, no es inmediato, sino que debe crearse. Y hoy el país tiene las condiciones económicas y políticas para lograrlo. Estas tres colaboraciones encuadran el problema. México es una de las economías más grandes del mundo, creo que la 14 por ahí. Es socio comercial privilegiado de Estados Unidos y de Canadá, y sin embargo, sus salarios no alcanzan para pagar una canasta básica de consumo para toda la familia. Tan sencillo y tan terrible. Para entender las razones de esta sinrazón, hay que leer todos los capítulos del libro, cosa que dice Valeria que hizo con alguna dificultad en algunos casos, efectivamente. Es difícil, pero no hay que perderse ni uno solo. Yo lo hice, encontré la lectura interesante, edificante, aleccionadora y algunas veces efectivamente con demasiadas ecuaciones. Aprendí mucho y los invito a que ustedes también lo hagan.
Por cierto, están vendiendo copias ahí afuera, así es que, por favor, ¿no? Hay que ayudarle a César, para vendiendo los libros, ¿eh? El salario decente, digno, como decía Valeria, no sabe uno si es justo, si es digno, si es suficiente, si es decente, y si todos quieren decir lo mismo, ¿ah? Pero nos parece haber eludido. Estamos hablando de que para quienes trabajan, particularmente en el sector formal de la economía, el salario debe satisfacer las necesidades de alimentación, de vivienda, de vestido, de salud, de educación, de tiempo libre, etc. Una gran parte de los asalariados no pueden decir que este es su caso. Enfatizo, estamos hablando además del sector formal de la economía, de aquellos que están registrados en el Seguro Social, que aparecen en las estadísticas y que tienen acceso a ciertas prestaciones y eventualmente créditos del Infonavit, en fin. Estos son a los que les va mejor. Y sin embargo, estamos viendo que hay una proporción enorme que no ganan ni 2 salarios mínimos. El 60 y tantos %, algo así, que es la proporción más grande de los que están registrados en el Seguro Social. El libro nos lleva de la mano a conocer los distintos ángulos del problema. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la CONASAMI, la terrible indexación del salario mínimo a la inflación y su sesgo de que mejor no le muevan, ¿verdad? Y entonces aquí todos estamos mejor, ¿verdad? Y eso pues lo que hizo fue perpetuar durante décadas enteras los salarios tan precarios. Después, la informalidad. Nos dice el texto que era de 25%. 25%, creo que el 95%, algo así. Y hoy es casi el 60%, como nos acaba de recordar Valeria. Es decir, como los cangrejos, para atrás. La baja en la productividad. Esto no es de esta administración, ni es de ahora. Dura ya muchos años y hoy se cifra en alrededor de 1/4 parte de la productividad de Estados Unidos. Una baja sindicalización, la frecuente influencia del gobierno o de los patrones o de ambos en la designación de los líderes sindicales. Pero nos educa y nos informa también sobre el papel de las mujeres en el mercado de trabajo. Menos de la mitad de las mujeres, como el 45%, participa en el mercado de trabajo contra 75% de los hombres. Las mujeres como principales protagonistas del empleo no remunerado. El nivel general de educación, el deterioro de la educación y la falta de pertinencia de la educación. ¿Qué nos enseñan y para qué sirve? También se discute con amplitud el papel del Estado.
omiso, permisivo, hasta recientemente, en que el acelerado aumento de los salarios mínimos pues parece constituir un claro elemento de la estrategia electoral del régimen. Debo decir que yo estoy de acuerdo con las medidas y también con los resultados, no necesariamente con las motivaciones, pero bueno, si ha llevado a que se aumente el salario mínimo, qué bueno que así sea. Se habla del salario mínimo, de la historia del salario mínimo, de las motivaciones de los sucesivos gobiernos respecto del salario mínimo. Las empresas y los empresarios. Las empresas y los empresarios. 8 ya es casi un cliché, ¿no? Que 8 de cada 10 empleos los crea el sector privado. Quiere decir que 8 de cada 10 empleos dependen del sector privado y por lo tanto que el nivel de salarios depende en 8 de cada 10 casos del sector privado. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TEMEC, antes NAFTA, antes TLC, el papel de los jóvenes, el papel de las cámaras, el papel de las cámaras. Francamente, con excepción de la Coparmex, que ha levantado la voz y ha dicho, esto no solo es posible, no solo no es posible, sino que además no se puede, como dicen, ¿no? Pero mira, la Coparmex, que por cierto tiene aquí, ¿no? Pepe Medina Mora, es uno de los que escribe ahí, porque tiene su modelo de desarrollo inclusivo, ¿no? Pero también nos habla el libro de la relación de los salarios, a todas luces insuficientes, con la pobreza. Y tenemos en México a una parte muy importante de la población en situación de pobreza. Y a una parte de esa parte en pobreza extrema. De hecho, las cifras de pobreza extrema, de acuerdo con las cifras oficiales inclusive, han aumentado. Claramente, ambos conceptos están íntimamente ligados, particularmente si hablamos de la pobreza y su vínculo con la economía informal. Entonces, cuando uno abre el libro, se llama Súbale, muy bien, le hicieron un título realmente como pegajoso, ¿no? Así como chicle. Y cuando se trata de los salarios dignos, pues uno espera encontrar una fórmula mágica, que aquí dice, aquí nos va a decir. O alternativamente, una visión voluntarista del fenómeno de parte de un empresario noble y 2 analistas de gran prestigio y reputación que recomiendan qué hacer para lograrlo. También podría uno esperar un intento de reivindicación histórica del empresario, con un grupo de analistas que aprovecharon la oportunidad y que dicen, bueno, aquí podemos poner un montón de cosas, pero además nos van a publicar, ¿no? O quizá una ruta ingenua, no muy realista, para lograr, pues, tan sencillo como que lo que no hemos logrado en toda nuestra historia. Pero el libro, amigos, no es ni una cosa
ni la otra. Es un esfuerzo serio, profesional, sin concesiones, sin soluciones simples, que nos relatan precisamente las complejidades históricas y políticas por las cuales el progreso ha sido tan difícil. De hecho, lo que queda claro es que no hay ni fórmulas mágicas que uno pueda aplicar, ni varitas mágicas que uno pueda agitar para lograr lo deseable y lo deseado. Lo que queda claro es que hay que apelar a políticas públicas inspiradas, a decisiones razonables y razonadas en materia laboral, en materia de productividad, de lucha contra la informalidad, de inserción de las mujeres en el mundo del trabajo, de la relación entre lo laboral y la salud. Hay un capítulo que es dramático en esa materia. ¿Y para qué les digo? Bueno, la destrucción, el desmantelamiento que ha habido de nuestro sistema de salud, de la independencia y representatividad de los sindicatos, o diría yo, de la falta de ellas. Entonces, buenas políticas sí, pero de la mano del sector privado, entre el gobierno y el sector privado, buenas políticas públicas con el sector privado de la mano, para lograr los aumentos sostenidos, los montos, los satisfactores, el nivel de vida que buscamos y que queremos. Un sector privado ilustrado, un sector privado iluminado, inspirado por los mismos objetivos que el gobierno y que los trabajadores mismos. Sí, el mayor número de empleos. Muy bien, de acuerdo. Todos queremos el mayor número de empleos, pero bien remunerados, con trabajadores satisfechos, deseosos de aprender más, de rendir más, de tener más productividad, de mejorar su nivel de vida, su nivel de bienestar. Si las políticas públicas no generan un aumento del nivel de bienestar, pues no valen ni siquiera el papel en que están escritos. Pero además, esto genera lealtad a la empresa por parte del trabajador. Y eso es de enorme importancia. Los informales, 60% de la fuerza de trabajo, se saben vulnerables porque además pueden dejar de trabajar ese día o el día siguiente. Y en cambio, cuando se tiene un salario digno, se mantiene, se defiende y además se genera una complicidad con la empresa en donde el trabajador está dispuesto a hacer un esfuerzo adicional para poder colocar a la empresa en una mejor posición, y al mismo tiempo la empresa tiene un contrato no solo el legal, sino una especie de entendimiento con el trabajador respecto de que tú me estás ayudando y por lo tanto yo te voy a recompensar. Entonces, hay este tema de la lealtad recíproca entre la empresa y el trabajador, y esto hay que tenerlo también como un beneficio de tener salarios dignos.
Es decir, una verdadera sociedad, un partenariado entre trabajo y empresa para aprovechar al máximo las oportunidades que ofrecen nuestros acuerdos comerciales. La coyuntura del nearshoring. Un gobierno que no espante a la clientela. De preferencia. Y que aproveche al máximo esta coyuntura de una sola vez. Que quién sabe cuánto tiempo dura, porque además ya están platicando otra vez Biden y Xi, y ya se están como poniendo de acuerdo, y además ya Xi le está diciendo que por favor, que la economía de China está pues muy lenta, ¿verdad? Y que necesita inversiones, y entonces Biden ya le ofrece inversiones, y bueno, entonces, ¿cuánto tiempo nos va a durar lo del nearshoring? ¿Quién sabe? Pero lo que sí sabemos es que acaban de salir unas cifras que dicen que 91% de la inversión extranjera en México son reinversiones de empresas que ya están aquí. Quiere decir que solo el 9% es de el nearshoring. Quiere decir que el 9% solamente es nuevo, es decir, no nuevas empresas que están llegando a México porque se están saliendo de China. Entonces, bueno, pues parecería que está aprovechando más la coyuntura del nearshoring Vietnam o Camboya, pero además, ¿a dónde se están yendo la mayor parte de los que se relocalizan? A Estados Unidos. Los grandes volúmenes de inversión están yendo a Estados Unidos. Entonces, miren, empresarios nacionales que crean en México, que contagien a los inversionistas extranjeros, que contagien a los inversionistas extranjeros de dicha fe, de dicha confianza. Empresarios que vean a la tecnología como aliada y como requisito crucial para su propio avance, su propio progreso. Pero sobre todo, empresarios y gobierno que consideren al factor trabajo como esencial en la ecuación de la producción, que le den prioridad a su gente, a la gente, a sus empleados, a sus trabajadores, a los que generan la riqueza, y que los remuneren y los recompensen por sus esfuerzos con equidad y con justicia. Gracias.